Saludos y bendiciones y bienvenidos sean todos a este estudio bíblico. Estamos muy agradecidos del Señor, ¿verdad? Por todo lo que hemos estado aprendiendo durante estos estudios. Los tuvimos que pausar previamente, ¿verdad? Por compromisos familiares, pero ya estamos de vuelta y hoy continuaremos con la serie de los deberes cristianos. En las pasadas clases compartimos información acerca de cómo debe ser nuestro amor al prójimo, nuestro amor fraternal, un amor sin fingimiento. Hablamos también de la importancia de honrarnos los unos a los otros y hoy estaremos haciendo énfasis en ese mismo capítulo de Romanos 12, del verso 11 en adelante, que nos dice, ¿verdad? Que nos exhorta que en lo que requiere diligencia no seamos perezosos. Y bueno, nosotros entendemos, ¿verdad? La importancia de la oración y es por eso que quiero abrir esta clase en oración para que sea el Señor, miren, hablando a nuestros corazones, que nosotros podamos prestar nuestros oídos, ser buenos oidores, pero sobre todas las cosas, ser hacedores de su palabra. Amén. No engañarnos a nosotros mismos, como dice la palabra del Señor. Así que dispongamos nuestros corazones para presentarnos delante del Señor en oración. Señor y Padre nuestro, alabamos y bendecimos tu santo y glorioso nombre. Te damos las gracias. Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por las oportunidades que has dado, Señor, de poder compartir en familia, Señor, también con nuestros hermanos en la fe. Y te doy las gracias, Padre, por estos tiempos que hemos, ¿verdad?, separado para poder aprender más de tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, que nos brindas de poder hablar a nuestro espíritu. Yo te pido que podamos ser receptivos al mensaje, Señor, y que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestros corazones, que sea redarguyéndonos, que sea enseñándonos, instruyéndonos en toda palabra de verdad y de justicia. Yo te lo pido en el nombre maravilloso de Jesús y que también, Dios mío, lo que aprendamos hoy lo podamos impartir a otros. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, como ya les dije, hoy vamos a estar hablando sobre la diligencia como deber cristiano. Y si yo te preguntara, ¿cuán diligente crees que eres? Bueno, ¿cuánto nos consideramos perezosos? Bueno, a decir verdad, todos podemos decir que en algunas cosas pues somos diligentes. Por ejemplo, yo no sé ustedes, pero nosotros aquí en casa pues somos bastante diligentes pagando las cuentas, atendiendo a los hijos, manteniendo la casa, ¿verdad?, en orden. Y eso está fenomenal. Pero para otras puede que seamos, ¿verdad?, un poco perezosos y peor aún cuando se trata de cosas espirituales. Pero bueno, para eso estamos aquí, para aprender en esta clase, ¿verdad? Y tener claridad sobre qué es la diligencia, por qué es importante ser diligentes y cuáles son las implicancias, en dónde tenemos que aplicar la diligencia como deber cristiano, ¿verdad? Y yo creo que al finalizar de esta clase podamos nosotros, ¿verdad?, hacer esos ajustes necesarios para poder cumplir con este deber fundamental en esta carrera de la fe. Así que comencemos clarificando rápidamente aspectos claves de la diligencia. Yo no sé ustedes, pero cuando yo pienso en la palabra diligencia, tal vez lo que hemos aprendido culturalmente, bueno, lleva a pensar que la diligencia es hacer todo a la ligera, que una persona diligente es aquella que siempre está afanada, que una persona diligente es una persona que hace todo a la perfección, que cumple, simplemente cumple, pero no, cuando estudiamos la palabra, nos damos cuenta que la diligencia es mucho más profunda de lo que nosotros podemos percibir con nuestros ojos físicos, ¿no? Y así que la diligencia no es estar afanado. La diligencia no es estar afanado. Cuando nosotros estamos afanados, corremos el riesgo, ¿verdad?, de cometer muchos errores, de perder el enfoque de lo que realmente importa. Y no, la diligencia tiene que ver más con hacer las cosas con cuidado, con atención, sin caer en los extremos del afán, el enojo o la procrastinación. Así que es importante conocer eso. También la diligencia no se trata de hacer las cosas a la perfección, sino de la mejor manera posible según nuestras capacidades. La palabra del Señor, por ejemplo, en la parábola de los talentos nos enseña que a cada uno de nosotros nos dio una capacidad, ¿verdad? Así que, y de acuerdo a nuestra capacidad, es que el Señor demanda de nosotros. También la diligencia no es solo cuestión de cumplir.
cumplir con una tarea, sino también tiene que ver mucho con la actitud de nuestro corazón, y mi esposo podrá abundar un poquito más en estos 3 puntos que he compartido, pero es importante conocer que la disposición de hacer las cosas es muy importante para el reino de Dios, porque acuérdense que de la abundancia del corazón hacemos muchas cosas, ¿verdad? No solamente habla la boca, sino también repercute en nuestros actos. Así que es importante, cuando somos diligentes, hacer las cosas de buena gana, con esmero, con esfuerzos, no solo para cumplir ni solo para salir del paso, sino de la mejor manera posible. Y quiero preguntarle a Michael, ¿qué tienes por allí para compartirnos? Pues sí, gracias, amor, por esta introducción. Sale ser que esta palabra es una que desde hace mucho tiempo captó mi atención, porque cuando yo estoy leyendo los deberes del cristiano, dice este verso de Romanos que en lo que requiere de diligencia, que no seamos perezosos, pero no dice que requiere diligencia. Así que nos toca a nosotros saber por la palabra cuáles son las cosas que la palabra dice que tenemos que tener diligencia. La primera de la que quiero hablar es que tenemos que ser diligentes en desempeñarnos en nuestras responsabilidades. A mí me gusta, para estudiar este tema, la versión de la Biblia Dios habla hoy, porque diligencia significa varias cosas, y lo que hace la Biblia, la versión Dios habla hoy, es que en vez de poner la diligencia, la palabra diligencia, pone la definición de la misma en el contexto que se está trayendo. Por ejemplo, la diligencia en algunos momentos quiere decir entusiasmo, en otros momentos quiere decir seriedad, en otros momentos quiere decir cuidado, ¿no? Entonces, la versión Dios habla hoy, en vez de decir diligencia, dice entusiasmo, dice cuidado, ese tipo de cosas, ese tipo de palabras. Pero yo sé que es diligencia porque yo hice el estudio de esta palabra en el griego, ¿ok? Y es la palabra diligencia que está en griego. Así que vamos a la primera, Romanos capítulo 12, verso 6, versión Dios habla hoy. Dice, Dios nos ha dado diferentes dones según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado, y ahí hago un paréntesis y brinca al verso 8, la parte C de ese verso, voy a leerlo otra vez. Por lo tanto, si Dios nos ha dado, verso 8C, un puesto de responsabilidad, desempeñese su cargo con todo cuidado. Y ahí esa palabra es diligencia. Dios a todos nos ha dado un puesto de responsabilidad. Si tú eres padre, tú tienes un puesto de responsabilidad. Si tú eres pastor, definitivamente tú tienes un puesto de responsabilidad. Si tú enseñas la palabra, tú tienes un puesto de responsabilidad. Obviamente, si tú tienes una posición gerencial en tu trabajo, tienes un puesto de responsabilidad. Si tú eres un político, tienes un puesto de responsabilidad. Muchos escuchamos esto, puesto de responsabilidad. No, eso no me aplica a mí. No, no creo. No, yo creo que eso nos aplica a todos. Yo creo que de alguna forma podemos ver cómo todos tenemos un puesto de responsabilidad. Y la palabra espera de nosotros que nosotros nos desempeñemos en nuestro cargo, en este cargo de responsabilidad o este puesto de responsabilidad, con toda diligencia o con todo cuidado. Así que vamos a pedirle al Señor en nuestras oraciones: Señor, ayúdame a ejercer en este puesto de responsabilidad que tú me has dado como padre, criando a mis hijos por tu palabra. La palabra dice, instruye al niño en su camino para que, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Se requiere diligencia, se requiere cuidado para nosotros ejercer en este puesto de responsabilidad, para nosotros desempeñarnos en este cargo. Como líder espiritual, como pastor, como lo que sea, Señor, ayúdame a hacerlo de una forma diligente.
Y vuelvo y digo, la palabra diligente en este contexto es con cuidado. Hay algo que me gusta de la diligencia. Hay unos personajes en la Biblia que la Biblia los destaca por ser diligentes. Los mismos son Esdras, Lucas y Tito. La Biblia se refiere a ellos como varones diligentes, como hombres diligentes, y a ellos les fue confiado tareas específicas precisamente por su diligencia. Hay algo que a mí me vuela la cabeza de Esdras. Esdras es una persona sumamente, pero sumamente meticulosa. Yo nunca lo conocí, pero yo tengo que leer sus escritos, me doy cuenta que era meticuloso. Esdras en sus libros, Primera y Segunda de Crónicas, que fue una compilación de la historia de los reyes que hizo Esdras, le dio una perspectiva diferente a la de Primera y Segunda de Reyes con un propósito muy específico, y también autor del libro que lleva su nombre, Esdras, a menos se cree que en parte él escribió la mayoría del libro con otros colaboradores, pero Esdras dedica capítulos tras capítulos tras capítulos de genealogías de los hijos de Israel. Entonces, uno lee esto sin conocimiento y tú dices, ay, pero qué aburrido, ay, mira que este nombre y que aquel nombre y al otro, pero ¿para qué? Porque yo tengo que saber todo esto, esto es bien aburrido, pero nosotros tenemos que entender qué era lo que pasaba y cuál era la intención de Esdras. Esdras le está escribiendo a un pueblo que vino de mínimo estar en un cautiverio por 70 años, de ser cautivo, de ser un esclavo en tierra, en la tierra que no era de ellos. ¿Ok? Venían de ser esclavos. Entonces, esta gente lo que sabía prácticamente toda su vida era ser esclavo. Así que si tú le preguntas, mira, ¿qué tú sabes? ¿Qué tú haces? No, yo lo único que sé es ser un sirviente, un esclavo, bla, bla, bla. Pero Esdras escribe todas estas genealogías para que si yo digo que mi nombre es Michael y que mi abuelo se llama Johnny, y perdón, que mi papá se llama Johnny, mi papá y mi abuelo se llama Luis, para que yo me encuentre en dónde está la genealogía, para que yo sepa que mis ancestros eran valientes, eran contados entre los valientes de David, o que mi ancestro era el panadero del rey, o que mi ancestro era el copero del rey, o que mi ancestro era el escudero del rey, o que mis ancestros eran escribas, o que mis ancestros velaban a las puertas de la iglesia. Era precisamente para quitarme esa identidad de esclavo, que es lo único que yo conozco, a darme la identidad de mi familia. Y eso lo podía hacer solamente una persona que fuera diligente. Y ese fue Esdras. Y Dios lo usó. Si llegasen muchos de nosotros, toda la investigación que él tuvo que hacer para escribir todos estos nombres, para escribir toda esta familia, uno hubiese dicho, ay, mira, yo voy a concluir que todos somos hijos de Dios, olvídate de eso. ¿Quién tú eres? Ah, hijo de Dios y ya, y todos somos hijos de Dios. Vamos al próximo tema. No, pero Esdras estuvo capítulos y capítulos, páginas y páginas y páginas escribiendo genealogías para darle una identidad al pueblo de Dios, una identidad que no fuera la identidad de esclavo. Si tú eres alguien diligente, alguien meticuloso, alguien que le gusta investigar, acuérdate de este varón de Dios, Esdras, y esa diligencia y ese deseo que tú tienes de investigar, de meterte, a estudiar las cosas bien pequeñas. Hay espacio para ese tipo de cosas y es necesario en el Evangelio. Necesitamos personas así. De igual forma, Lucas escribió el relato del nacimiento de Jesús más detallado que hay en toda la Biblia. Siempre que se habla, especialmente estamos en temporada de Navidad, y van a hablar acerca del relato del nacimiento de Jesús, ¿a dónde van? A la historia de Lucas. ¿Por qué? Porque era un varón diligente. Ok, debemos de ser diligentes para demostrar que nuestro amor es verdadero. Mira, en segunda de Corintios, Pablo le habla a la iglesia de Corintios, le cuenta acerca de la iglesia de Macedonia y le dice acerca de la necesidad que está pasando la iglesia de Jerusalén. En este momento, la iglesia de Jerusalén tenía una necesidad financiera. Entonces, Pablo
le dice a la iglesia de Corintios, mira, yo quiero que tú sepas que Macedonia, una iglesia pobre, ellos fueron más allá. Ellos, sabiendo que la iglesia de Jerusalén tenía la necesidad, ellos me rogaron a mí y me pidieron que los dejara ser partícipes de esta bendición. Y por ende, tú debes de hacer lo mismo y debes de demostrar a través de tu ofrenda para la iglesia de Jerusalén que está pasando por una necesidad, que tu amor es verdadero. Tú dices que tú amas, pues demuéstralo. ¿Qué leímos al principio en Romanos 12:9? Que el amor sea sin fingimiento. Amén. Y sin fingimiento establecimos que en griego eso quiere decir que sea no hipócrita. O sea, tenemos que demostrarlo. Y mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 8, verso 7. Dice, pues ustedes que sobresaltan en todo, y aquí enumera, sobresaltan en la fe, sobresaltan en la felicidad, en la facilidad de palabra, o sea, eran diestros en la palabra del Señor, en el conocimiento bíblico. Es el número 3, conocimiento. Número 4, en buena disposición, y esa buena disposición es diligencia para servir, y en amor que aprendieron de nosotros, igualmente deben de sobresalir en esta obra de caridad. Verso 8 dice, no les digo esto como un mandato, solamente quiero que conozcan la buena disposición de otros, Macedonia, para darle a ustedes la oportunidad de demostrar que su amor es verdadero. Pero cuando Dios nos pone una oportunidad, esto está en Santiago, yo no busqué esta cita, pero si tú ves a alguien que está en necesidad y Dios te pone a esa persona en tu camino, es para que tú hagas algo al respecto. No para que digas, ay bendito, está bien, ve con Dios. ¿Tienes frío? Ve con Dios, yo oro por ti para que te calientes. No, si tienes frío y tú tienes un abrigo, Dios nos pone esa oportunidad a nosotros de bendecir a esa persona con un abrigo. Esa es la razón por la que Dios pone esta oportunidad en nuestra vida. Ok, tenemos que ser diligentes en ayudar a los del pueblo santo. Hebreos 6:10 dice, porque Dios es justo y no olvidará lo que ustedes han hecho y el amor que le han mostrado al ayudar a los del pueblo santo, como aún lo están haciendo. Verso 11, pero deseamos que cada uno de ustedes siga mostrando hasta el final ese mismo entusiasmo. Y esa palabra entusiasmo es diligencia, para que se realice completamente su esperanza. Ok, tenemos que seguir mostrando hasta el final este mismo entusiasmo. ¿Cuál entusiasmo? Ayudar a los del pueblo santo. Este se combina con el texto anterior. Si sabemos que alguien tiene una necesidad, especialmente alguien del pueblo de Dios, un hombre, una mujer de Dios, si tú sabes, Dios no te está trayendo esto para que tú lo ignores, sino para que tú tengas diligencia en ayudar. Amén. Y en Amén. demostrar tu amor. Amén. Me Dime. gustaría, no sé si tú tenías este versículo para compartirlo, pero aún mismo Jesús necesitó de la diligencia y la disponibilidad de otros, de ayudar con entusiasmo para poder ejercer su ministerio. Él no ejerció su ministerio simplemente porque era Dios, él lo ejerció también gracias a la diligencia de hermanos en la fe que contribuían con sus bienes y aún con sus recursos al ministerio de Jesús. Amén. Amén. Tremendo. Eso está en el capítulo 8 de Lucas. No me acuerdo el versículo exactamente, pero habla de unas mujeres que seguían a Dios, dice, y le servían con sus bienes. ¿Ok? Esa es una persona. ¿Qué otra persona sirvió a Dios con sus bienes? Bueno, no, la palabra no dice quién es, pero alguien le prestó su casa, su aposento, para que Jesús tuviera la Santa Cena, que nosotros llamamos la Santa Cena, la Cena del Señor. Alguien que la Biblia no dice, le prestó o puso a la disposición de Jesús el pollino de asno sobre el cual Jesús cabalgó para entrar a Jerusalén. Tuvo diligencia.
José de Arimatea fue otra persona que usó sus recursos, sus bienes. Él era el dueño de la tumba en la que pusieron a Jesús. Y lo pusieron en un sepulcro que nunca se había puesto un cuerpo, y esto era precisamente para que se cumpliera una profecía. Todas estas personas pusieron sus bienes, su disposición y su diligencia a la disposición del Señor para hacer su ministerio. Ok, esta a mí me gusta mucho por varias razones. Dice, tenemos que tener diligencia para escribir, exhortar o enseñar algo que el Señor ponga en tu corazón. Judas 1:3 dice, amados, por el gran deseo, y aquí gran deseo es diligencia. En griego la palabra es diligencia. Por el grande deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ok, ¿qué estaba pasando aquí? Judas se había enterado de que a esta iglesia a la que le escribe, o quizás fue a la iglesia en general, estaba entrando mucho la doctrina del judaísmo, y gente estaban tratando de judaizar a personas que se habían convertido. Entonces Judas sintió una urgencia en su corazón, ¿ok?, de escribir una carta en contra de este tema. Esto es bien importante porque hay veces que Dios pone en nuestros corazones urgencia, pone diligencia en hablar con alguien, en compartir un texto con alguien en específico, en quizás contarle un sueño que tuvimos, y tú nunca sabes, quizás en ese momento eso era lo que ellos necesitaban precisamente para escuchar. Quiero darle un ejemplo que me pasó hace unos años, precisamente, exactamente en el año 2022. Nada, yo me estaba preparando para predicar en Puerto Rico un mensaje, un culto al aire libre que me invitó un amigo. Yo predico un mensaje, parte del mensaje extraje unas historias de unos testimonios que escuché, y el testimonio trata de que después al cabo de yo predicar el mensaje, un amigo de la infancia acepta al Señor. Esta amiga de la infancia era una persona que tenía un pasado no estelar, igual que el pasado de todos nosotros. Hubo muchos intentos de asesinato en contra de su vida, al menos de los que yo sé, 3. Ninguno de ellos tuvo éxito, pero él entrega su vida al Señor y al otro día le quitan la vida. Fue como el ladrón en la cruz. Aceptó al Señor en los últimos tiempos de su vida, literalmente. Esto cargó mucho mi corazón, y lo que Dios puso en mi corazón en ese momento es: escribe este testimonio y envíaselo al canal de YouTube de donde tú extraíste los testimonios que tú incluiste en tu mensaje que yo te di. Esto es Dios poniendo esto en mi corazón. Y esto yo luché muchísimo en mi corazón con esto, de verdad. Yo dije, no, nadie lo va a leer. Y si lo leen, nadie me va a contestar. Ya esto era una página que tenía mucho auge, los videos tenían millones de vistas. Y yo le contesto a mi esposa, y gracias a Dios, Dios me impulsó por el Espíritu Santo a través de mi esposa a decirme: hazlo. Hazlo directamente, olvídate de si te escriben, si te contestan, si lo leen, si no lo leen, pero tú haz lo que Dios pone en tu corazón. Y sabes que en contra de mi personalidad, Dios sabe que esto no tiene absolutamente nada que ver con mi personalidad. Yo lo hice completamente en contra de quien yo soy, en contra de mi personalidad. Le escribo a esta página de YouTube, le cuento el testimonio, y la historia es que este canal me contacta y me pide hacer una reunión. Lo que ha surgido de esto ha sido una amistad muy bonita con quien es el presidente de este canal. A Dios sea la gloria. Y Dios nos ha permitido a mi esposa y a mí colaborar con este canal, que tiene un alcance increíble a nivel internacional, que ha estado ya prácticamente en casi todos los continentes, y el canal va creciendo de una forma exponencial.
Y Dios nos ha permitido colaborar con este ministerio y no solamente eso, que nos han llegado a nuestra vida otras oportunidades de ministrar por haber colaborado con este ministerio. Y una de las cosas que pasó fue que estuvimos en Puerto Rico grabando unos testimonios. Este canal me invitó a mí a ir con ellos a Puerto Rico a grabar testimonios. Y ha sido maravilloso. Y esto fue por una urgencia que Dios puso en mi corazón. Y yo tuve que ser diligente. Y todos tenemos que hacerlo. Cuando Dios ponga una carga en tu corazón por alguien, sé diligente. Sélo. Ora por esa persona. A veces uno sueña con una persona que tú no sabes ni por qué ni cómo. Una persona que nunca está en tu mente, nunca. Pero Dios te dio un sueño. Eso no es para que tú digas, soñé con una persona quejaron. No, 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 no. Es para que tú ores por esa persona, para que tú la cubras en oración. Como decimos en inglés, reach out. Hazle un acercamiento a esta persona. Hola, quizás hace 10 años no sé nada de ti. Saludos, quiero dejarte saber que estoy orando por ti. A veces eso es lo único que tienes que decir para abrir una oportunidad de ministrar. Seamos diligentes con estas oportunidades que Dios nos da. Ok, dije al principio que la diligencia es un bien. Y mira todos estos textos que hay. Proverbios 10:4, la mano diligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 12:24, la mano de los diligentes dominará, pero la negligente será tributaria. Proverbios 13:4, el perezoso desea y nada alcanza, mas los diligentes serán prosperados. Esa es la Biblia, eso no soy yo, esa no es mi opinión. Proverbios 21:5, los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia y ciertamente va a la pobreza todo el que alocadamente se apresura. Ya ves que, como dijo mi esposa, que la diligencia no es solamente tirarte, como decimos en Puerto Rico, tirarte de boca o comiéndote los vientos en hacer algo. No, lo dice aquí bien claro. Ciertamente va a la pobreza todo el que alocadamente se apresura. Hay veces que la diligencia, en algunos contextos, quiere decir sí, hacer algo rápido. Pero en la mayoría de las veces, quiere decir que tengamos cuidado, que tengamos entusiasmo, que tengamos seriedad y ese tipo de cosas. Amén. Por último, los beneficios, las razones por las que tenemos que ser diligentes. Te dije primero razones que son de la vida cotidiana, de aquí en la tierra, para nosotros tener una mejor vida. Ahora vamos a cosas espirituales. Dice la palabra que tenemos que ser diligentes para mantenernos puros. Primera de Pedro 3:14. Por eso, amados, estando en espera de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De el día del Señor. De eso es de lo que está hablando en los versos anteriores. Procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprochables en paz. Amén. Para guardar nuestra salvación tenemos que ser diligentes. Guardar nuestra salvación. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tenemos que ser diligentes para guardar nuestra salvación para que no nos deslicemos. Otra razón espiritual, y con esta termino, la última razón espiritual por la que tenemos que ser diligentes. Dice segunda de Timoteo 2:15. Yo lo cito casi siempre que voy a predicar. Casi siempre. Segunda de Timoteo 2:15. Nos dice que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados. Y eso, presentarnos por Dios aprobado, quiere decir
pasados por prueba. Y esto me vuela la mente porque yo digo, espérate, pero ¿quién quiere pasar por prueba y por qué? ¿Y por qué yo tengo que ser diligente? Bueno, vamos a volver a la definición de diligencia. La diligencia, una de las definiciones es tener entusiasmo y tener seriedad. Quiere decir que en el momento de la prueba debemos de estar entusiasmados. ¿Por qué? Pero ¿por qué yo voy a estar entusiasmado por pasar por la prueba? Porque Mateo 5:12 dice, gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de nosotros. ¿Y qué está antes de lo que acabo de leer? Todas las bienaventuranzas. Bienaventurados si te maldicen. Bienaventurados si dicen falso testimonio en contra de ti. Bienaventurados si te abofetean. Bienaventurados si esto. Bienaventurados si aquello. Todas estas bienaventuranzas que están en la palabra. Pero tenemos que tener la actitud correcta de gozarnos y alegrarnos porque vuestra recompensa es grande en los cielos. ¡Qué maravilloso! Este tema a mí me fascina, de verdad. Este tema ha cautivado mi corazón desde hace mucho tiempo y ya veo por qué dice la palabra que la diligencia es un bien. Dice Proverbios 12:27, la segunda parte del verso dice, precioso bien del hombre es la diligencia. Y yo espero que de ahora en adelante, cuando tú estés contando tus bienes y tú estés hablando de tus bienes y estés hablando de herencia con tus hijos, es más, yo voy a hacer esto. Yo le voy a decir a mis hijos, cuando estemos hablando de cosas de herencia, mira, cuando papi se muera, te va a dejar esto, aquello, lo otro. ¿Sabes qué? Yo voy a listar la diligencia ahí. Yo te voy a dejar la diligencia como un bien. Yo quiero que ustedes vean la diligencia como un bien que rebasa las propiedades que yo te pueda dejar, que es de más valor que el dinero que te pueda dejar, que es de más valor que las posesiones que te pueda dejar, de todas las cosas que te voy a dejar. La diligencia es una de las mejores, sin duda alguna. Espero que esto haya sido de bendición para tu vida y espero que tú te sientas igual de emocionado y entusiasmado que yo con este tema. Muchas gracias. Amén, Michael. No sé si mencionaste el versículo bíblico que habla, mirad bien cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces es necesario, ¿verdad?, que nosotros aprovechemos bien el tiempo, que seamos diligentes, que veamos todas las ventajas de ser diligentes y consideremos también las consecuencias de no ser diligentes. Y para mí ha sido esto de gran bendición y yo sé que para una mujer tal vez el tú pedirle que sea diligente sin tener el conocimiento de todo lo que implica puede como que causarle un efecto en su mente de decir, wow, tengo que ser diligente en la casa, en mi matrimonio, con mis hijos, con mi salud, con la escuela, con el trabajo, con todo, y como que se haga algo muy grande en su mente sobre la diligencia, pero realmente a través de este estudio, hacerlo contigo, yo aprendí que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en este tema también, porque Él es el que nos va a dar la sabiduría, Él es el que nos va a dar el discernimiento, Él es el que nos va a dar la ayuda, la fortaleza que necesitamos para poder cumplir con este mandato bíblico. Y créeme que Dios no nos va a imponer cargas que nosotros no podamos soportar. Siempre recuerden eso. Sí, cuando nos dicen que la diligencia es un deber cristiano, es porque nosotros con la ayuda del Espíritu Santo, no es nuestra propia prudencia, nuestra propia fuerza, sino con la ayuda del Espíritu Santo lo vamos a poder cumplir. Amén. Amén. Así que gracias por acompañarnos y espero que esta clase haya sido de bendición para todos ustedes. Dios mediante, nos veremos la próxima semana en este mismo canal. Bendiciones.